Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de vida a tiempo. Mi nombre es Benjamín. El día de hoy vamos a hacer una preparación doble a partir de este café que conseguí en el sur. Estuve hace poco de vacaciones y me aproveché de cazar y compré este café, bueno, me regalaron en verdad este café de Surterránea. Es una tostaduría ubicada en Pucón, cerca de Pucón. Y es un café de México importado por Row Green Coffee. Este es el Obatá de Finca San Alfonso, si no me equivoco. No recuerdo perfectamente cuál era el nombre del productor, pero acá le dan un poco más de énfasis a la variedad. Las bolsitas me encantaron porque son parecidas en textura a las de ultravioleta, pero son un poquito más como, diría, como más impermeables por fuera. Me gustaron los colores y todo eso, pero al final igual es una tostaduría de unos amigos que en verdad está recién partiendo. Acá dice tostado en el sur del sur. Me gustó harto como la propuesta. Están con una tostadora relativamente pequeña de 2 kilos y es una pareja que en verdad tiene como mucho potencial que va a tirar para arriba, ojalá, y que, bueno, cuando pasen por el sur o estén como cerca de Pucón principalmente, pero también por el lado de Villarrica y todo eso, háblenles para comprarles café, que en verdad están haciendo cosas súper buenas y están tratando la materia prima como con mucho respeto. Pero independientemente de todo eso, ¿cierto? Vamos a probar el café. Este no lo he abierto, yo me traje dos cafés de ellos, dos de México, un Oatá y el Ana Café 14 que tienen. Y bueno, el Ana Café 14 lo tengo en la casa, pero este ni siquiera lo he abierto. Y un poco para también dar el contexto, ¿cierto? Estos cafés de México, yo soy laboratorio de RU, entonces todos los cafés que como que se traen de importación, yo soy el que tú estas las muestras y al final como que tengo un poco más de entendimiento, tengo un poco más de contexto como de qué son los cafés que se traen. De RU, todos los cafés de México en verdad estaban terrible buenos, como en verdad no había ninguno como que fallara, así que en verdad como que de partida sé que la materia prima está muy buena. Acá vamos a dar un poquito del tueste, ¿cierto? Pero vamos a hablar también de como la versatilidad que tienen este tipo de cafés. Este es un café lavado, de proceso lavado, es una variedad que se llama Obata, o Uata, O-B-A-T-A, ¿cierto? Y he visto harto de esta variedad en Honduras, he visto un poquito de esta variedad de países como Uganda, eh, pero en la práctica no, son variedades relativamente nuevas, particularmente en México, diría que son relativamente nuevas. Y no sé, hasta donde sé, no se destacan particularmente por ningún sabor en específico, sino que son variedades que se eligen por buena producción, buena calidad en taza, ¿cierto? Resistencia a enfermedad, etc. Entonces, vamos a probar esto. Y lo que quiero hacer es, para hablar un poquito como de la versatilidad de este tipo de cafés, porque estoy tratando como de hacer una suerte como de oda al café lavado por como la versatilidad que tiene. Vamos a tratarlo, vamos a ocuparlo en un método, pero dos recetas. Entonces aquí yo tengo mis dos Pulsar. Todavía no me ha llegado la Pulsar Mini, ¿ya? Pero tengo acá las dos Pulsar. Este elástico está como liga, ¿cierto? Elástico que le pongo acá. No es como parte de, pero me es útil usarlo porque en principio sí como que mantengo la presión como de la pieza de goma que tiene abajo en el barril o en este tubo, ¿cierto? Para que no, para que al hacer inversión no salga como por aquí líquido, que igual he visto que es algo que pasa en la Pulsar, y para lo cual es súper importante cuando uno termina la Pulsar, cuando está caliente, ¿cierto? Separarla lo más rápido posible como la base del resto de la cafetera, y dejar que se enfríe sin esa presión, porque lo contrario, el material, independiente que esté como bien hecho o mal hecho, ¿cierto? Va a ir terminándose adentro si es que se deja enfriar como con esa presión hacia afuera, a medida que se va enfriando. Entonces, en principio, como que si parte muy caliente y pasa eso, se va a ir abriendo. Lo que se puede hacer es tirarle como agua hirviendo, ¿cierto? Con un elástico, con algo como que lo haga como un poquito más apretado, que le haga esa presión y normalmente se resuelve el problema, ¿ya? Entonces, tengo como estos dos y lo que quiero hacer es básicamente como, por un lado, tratarlo como si fuera una cafetera para filtrado, ¿cierto? Que es lo que normalmente hago con la Pulsar. Un ratio 1:16, 1:17 o más, dependiendo de cuánto quiera como tirar hacia arriba la extracción. Y por otro lado voy a hacer lo que hice en otro momento, ¿cierto? Que se llama el paperclip, que es básicamente algo similar a un sub, pero que demora un poco más de tiempo. Sub siendo como Spro Only Unpressurized, expreso sin presurizar. Una bebida muy concentrada, esencialmente. Ahora,
la gran gracia de la Pulsar, ¿cierto? Es que me permite como controlar el flujo con esto, además de ser de cero bypass. Entonces es una cafetera que se posiciona bastante bien para replicar algo como Espresso, llegar a concentraciones relativamente altas, con extracciones muy altas también. Pero voy a como modificar como un poco las cosas, o más bien como voy a hacerlas como de ambas maneras para ir como dejándolo dar, porque esto es una receta que se demora bastante. Entonces voy a usar el que tiene el elástico simplemente para eso, porque así me aseguro como que no se fugue agua por ningún lado. Y con esta voy a usarla para hacer un filtrado, ¿ya? Entonces, algo que me toca como o sea, que puedo conversar un poquito, ¿cierto? Al momento de hacer este café con estas dos recetas distintas al mismo tiempo, es conversar un poquito de algo que creo que en último tiempo me ha sido particularmente relevante. Eh, Tengo aquí los dos filtros de Pulsar. Los filtros de Pulsar, a propósito, paréntesis, tienen lado. Entonces, por este lado, ¿cierto? Si tengo el filtro acá. Por este lado, por el lado como hacia atrás, son un poco más lisos. Y por el lado de acá arriba son un poco más ásperos. El lado áspero tiene que ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese es el lado que va a estar en contacto con el café y que va, por la mayor superficie de contacto, va a atrapar más partículas de café, evitando que se tape y que se vaya saturando el filtro tan rápido. Entonces, eso es importante igual. Quería hablar de el ratio como un principal como determinante de cómo sabe el café. Entonces, hay dos grandes cosas que como van a determinar cómo sabe el café, más allá de qué café es, qué agua es, ¿cierto? Que es en cuanto a la receta, que son por un lado el ratio y por otro lado la molienda. El ratio es particularmente determinante porque la magnitud con la que afecta es, diría, doble. Por un lado, si yo tengo más solvente, estoy usando más solvente para extraer más cosas, ¿cierto? Y tengo como de partida tengo como una mayor facilidad para extraer cosas. De menor y mayor peso, ¿cierto? De distintas características, pero en principio yo puedo extraer más y uso más ratio en el 90% de los casos. A menos que ya esté como muy, muy, muy cerca de la extracción más alta. Ahora, en cuanto a la molienda es un factor que se habla un poquito como de este efecto como volcán, que en principio, si yo tengo, por ejemplo, digamos que tengo una molienda muy fina, estoy exponiendo mucho del café, pero estoy evitando la facilidad con la que el agua puede pasar a través del café. Por lo tanto, no tengo tanta saturación y lo más probable es que la uniformidad del flujo a lo largo del agua, o sea, a lo largo del café, se vea perjudicada, si es que yo tengo la molienda muy fina. Por el otro extremo, ¿cierto? Si yo muelo muy grueso, estoy como maximizando la uniformidad del flujo, porque en principio el agua puede pasar fácilmente por todos lados y tiende a hacerlo de esa manera porque no le cuesta, porque estamos como pasándola por un lado como súper uniforme. Eh, pero en principio estoy exponiendo menos del café. Entonces es como un poco este punto de equilibrio el que hay que encontrar. Y en ese punto de equilibrio, ¿cierto? Donde como que empieza a fallar, ¿cierto? Voy a tener la extracción más alta. Voy a tener la extracción en la que tengo una máxima uniformidad, perdón, del flujo y por tanto como el mayor potencial de extracción. Y una molienda como que me permita también exponer suficiente del café. Pero la gracia de la Pulsar es que yo puedo en principio como parar el flujo, ¿cierto? Y al parar el flujo, yo puedo asegurarme como que, por ejemplo, todo el agua sature bien antes de seguir adelante. Y también puedo modular, puedo generar una resistencia que es distinta al café. Entonces yo puedo moler relativamente grueso y la partícula más gruesa lo único que va a pasar es que con cierto rango, ¿cierto? En una partícula más gruesa el agua se va a demorar más en invadir, ¿cierto? Meterse, penetrar de hacia afuera, hacia adentro en la partícula. Entonces yo le puedo dar ese tiempo, ¿ya? Con la válvula cerrada. Tengo agua que ya está caliente acá y lo que voy a hacer es que voy a hacer de nuevo dos preparaciones. Tengo acá el JX Pro, como siempre. Todavía no he cambiado el molino porque no es necesario cambiar el molino cada rato. Ya voy a despejar un poquitito. Y aquí yo personalmente no me guío tanto de los descriptores que encuentro en bolsas de café, pero acá tengo tres descriptores. Que la manera en que lo señalan en el Instagram de Subterránea me parece súper como entretenida, que es a nosotros nos sabe como limón, mantequilla, caramelo. ¿Ya? Entonces ese a nosotros no sabe cómo esto, creo que es una manera súper honesta de hablar de los descriptores en general, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, aquí tengo la bolsa, acá un cierre con la válvula.
Y la Pulsar, por el diámetro que tiene, bueno, es súper rico, por el diámetro que tiene, en principio necesita una dosis mínima más o menos alta, ¿ya? Yo con la Pulsar he tenido buenos resultados como desde los 20 en adelante y mejores resultados como desde los 25 en adelante, gramos. Entonces lo que vamos a hacer es usar 25 gramos en ambas preparaciones. Tengo acá el 0, 20, no, 0,10, 20. Voy a poner en 20 para como el paperclip, el espresso, ¿cierto? Principalmente porque no quiero que como la falta de purga en el molino entre medio como que me genere partículas más gruesas entre medio. Da igual en verdad, o sea, igual puedo purgar y filo, y de hecho este molino no tiene casi nada de retención. Pero filo, solamente voy a moler un poco más fino primero y después un poco más grueso. 25.1, ¿ya? Y esto es lo que se va a demorar más. Para referencia, yo hace una hora ayer hice expreso con el México Trincheras de ultravioleta en 18 de este molino. Entonces ahora voy a poner 20, un poquito más grueso, o bastante más grueso en verdad en términos de flujo. Esto sería como un expreso de 10 segundos o un poco menos, ¿ya? Pero usando 25 gramos, ¿ya? Entonces, moliendo acá. Ahora, la razón por la cual vamos a hacerlo todo al mismo tiempo es porque de nuevo, la receta de paperclip se demora bastante. Es un ratio de 1 a 6 dividido en dos vertidos de 1 a 3. Entonces 25 para 150, 75 y 75, básicamente, ¿ya? Y el primer vertido lo vamos a dejar ahí estar 8 minutos y el segundo vertido 8 minutos más, ¿ya? Ahora, honestamente, haciendo esa receta, como que no he encontrado la necesidad de llegarlo a tanto tiempo. Igual depende un poco de la molienda y entre más uniforme sea tu molino, más fino podéis moler. Una de las razones por la cual me gustaría usar algo como por ejemplo un ZP6 es que me permitiría moler mucho más fino manteniendo esa uniformidad. Pero en la práctica eso es básicamente como lo que vamos a hacer. Para la receta más como filtrado, crítica, lo que vamos a hacer ahí es los mismos 25 gramos, pero voy a moler en 40 en vez de 20. Entonces, harto más grueso. Y que esa es la molienda normal con la que me aproximo a la Pulsar. Y vamos a hacer un ratio, yo creo que 1 a 17, más o menos, ¿ya? Ahora, en la Pulsar, 1 a 17 es similar a 1 a 16 en algo como una de 60. La razón detrás de eso es porque no tengo bypass, ¿ya? Ahora, depende un poco del café. Con cafés lavados, 1 a 16, 1 a 17 en la Pulsar funciona súper bien. Hasta 1 a 18 incluso. Dependiendo como de qué tan floral sea el café, de qué tan como intenso sea también, en términos de acidez. No quiero tampoco como generalizar tanto en torno a procesos, porque si bien un lavado y otro lavado son más similares de lo que son distintos en algunos casos, no es necesariamente así. O sea, a veces hay naturales que saben como lavado y viceversa. Pero este lavado en particular como que se comporta de una manera súper clásica, diría yo, en torno como al proceso. Es un café que en verdad no cuesta sacarlo, es como súper amigable, súper como, diría, incluso como predecible, que es algo bueno en ese tipo de café, ¿cierto? O en cualquier tipo de café, diría yo. Pero en la práctica como que lo que vamos a hacer acá es simplemente dos recetas para ver como qué tanto cambia y qué, de repente incluso como que qué perfil me gusta más con este mismo café. Porque a veces, de partida, este café no está tostado como para expreso o para filtrado en general, diría que está quizás más como en filtrado en mente, pero no es un tueste como específicamente diseñado para eso, como dejando de lado que se pueda sacar en expreso y viceversa. Entonces, en la práctica como que me gusta a veces probar esto y llegar, no siempre como lado a lado, porque no tomo tanto café como el día a día, como quizás creen, pero a veces es interesante como tener con la misma cafetera incluso el ratio distinto solamente y ver cómo se expresa eso de manera tan distinta. Ya, entonces aquí tengo ya el café molido. Esto se demoró más porque es una molienda más fina.
Es básicamente la molienda, no se alcanza a ver mucho, pero ahí se alcanza a ver un poquito más. ¿Ya? Entonces es bastante fina, todavía se ve un poquito de piel de plata, pero no tanta. ¿Ya? Aquí tengo agua a 96 y lo que yo hago normalmente con el agua es que, para poner el filtro, es que pongo un poquito de agua encima, ¿ya? Válvula cerrada. Pongo el filtro y eso evita que queden burbujas de aire por debajo del filtro. ¿Se entiende? Y una vez que eso está así, puedo devolver el agua porque en verdad muy poca agua tocó el filtro y no tengo como el problema de que como que va a quedar con sabor a papel ni nada de eso. ¿Ya? Lo dejo por acá. Lo mismo por acá. Lo soplo para que salga como el papel por otro lado. Entonces, este es el lado áspero. Cuando recibí la Pulsar pensé que esa parte como del proceso, como de tirarle agua, poner el filtro, después como sacarlo iba a ser como más engorroso que otra cosa, porque claramente es como un paso adicional quizá que, por ejemplo, lo que sería en una V60. Pero honestamente es hasta entretenido. Como que no me molesta para nada. Ya. Entonces aquí vamos a usar un server un poquito más chiquitito acá y uno un poco más grande por acá. Nice, nice. Ya. Entonces estoy manteniendo el agua a 96 porque creo que igual, o sea, como esto se va a demorar bastante, no quiero que se pierda como tanta temperatura. ¿Ya? Entonces voy a tener estos dos lado a lado. ¿Ya? Y para eso también voy a usar acá mi balanza chiquitita. ¿Ya? Y esto lo voy a dejar andando en verdad porque se va a demorar más. Entonces, 25 gramos de café in. Aquí tengo una pequeña brocha un pequeño pincel para sacar todo lo que quede. Son 25 gramos punto cero. ¿Ya? Y aquí le voy a tirar 75 gramos de agua. ¿Ya? Entonces esto lo dejo por acá y lo dejo andando. Normalmente cuando hago esto no lo dejo como con la balanza todo el rato porque voy a usar más tiempo que los 9, casi 10 minutos que me deja la balanza. Entonces lo hago con un temporizador aparte. Voy a buscar el temporizador que se me quedó en la tostaduría. Aquí está. Ya. Entonces aquí tengo el temporizador. Voy acá con primer vertido de 75 gramos. Y ya. 76,5. Ya. 75, filo. Ya. Entonces esto lo voy a dejar acá. Y de nuevo, acá la idea es que todo el café se alcance a mojar. Acá no voy a meter como mucha agitación ni nada, como que todo esto se va a alcanzar a mojar y lo vamos a dejar 8 minutos. ¿Ya? 8 minutos hasta que esté ya como todo saturado. Vamos a abrir y vamos a reemplazar esa agua con otro segundo vertido. Básicamente. ¿Ya? Bien. Entonces esto estaba en 20. Vamos con 30 y 40. ¿Ya? Y lo mismo 25 gramos. Lo vamos a dejar como un poquito más por acá. Esperando. Ahora lo que me gusta de ese método, de como el paperclip, que lo dije en otra sesión, pero se hizo famoso como dentro del rubro, por lo menos, como dentro de... Ni siquiera dentro del rubro, como dentro de un nicho de un par de discords y como de foros, en donde participaba Jonathan Gagné, el autor del libro The Physics of Filtered Coffee y The Physics of Espresso, también autor del blog Coffee ad Astra. Jonathan Gagné como figura importante. En cualquier caso, claro, esto se hizo famoso porque él hablaba de que usaba para la Aeropress, usaba el Prismo, ese como adaptador, ¿cierto? Que preparó, que hizo Fellow.
Y le metía un clip de papel para abrir y cerrar la válvula. Entonces, de cierta manera, ¿cierto? Porque el Prismo tenía un cierre hermético con esa como filtro de goma, ¿cierto? Como filtro con la filtro metal, pero con el borde de silicona. Se generaba esencialmente una cafetera de cero bypass. Y al momento de usar un clip como para abrir la válvula, podía como abrir y cerrar como a discreción el flujo de café, independiente de cómo fuera la molienda. Entonces, eso fue como un poco una de las cosas que surgieron primero, antes de que la Pulsar existiera, en colaboración entre Next Level y Jonathan Garnier. Esto es como un poquito de la historia, ¿cierto?, de la cafetera. Pero en principio, como si el paperclip en particular surge como una suerte como de idea de ya, ¿cómo puedo hacer una bebida con alta extracción y alta concentración? Porque en principio, por esta misma idea como del ratio, como un principal determinante de cómo sabe el café, claro, el ratio, si yo uso más agua, voy a poder extraer más, pero también voy a estar sacrificando concentración en la medida en que no suba la concentración como de la misma tasa, ¿cierto?, que la extracción, o que no se mantenga, ¿cierto? O más bien, si yo estoy diluyendo más rápido de lo que estoy extrayendo, claramente la concentración va a bajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo lograr evitar eso? Acá la idea fue dar como paso a difusión, como que opera más o menos lento, dejar que el café y el agua entren en un equilibrio de concentración, con una unidad relativamente fina, pero asegurando que el flujo esté como cancelado, ¿cierto? Para que no haya como problemas con falta de uniformidad, lo que sea. Eh, y eso en verdad tiene harto sentido, pero en la práctica como que, claro, toma tiempo nomás, no se demora lo mismo que un expreso. Pero te da como por el hecho de que es con muy poca agitación, porque es bajo de presurización, te da muchos de los mismos efectos que tiene algo como por ejemplo el SUP, que se ha hecho más famoso últimamente con cafeterías como el Rapid Brewer de Oxo, etc. Acá de nuevo estoy como mostrando un poquito como la gama, ¿cierto?, de cosas que se pueden hacer independientemente con la misma cafetera, con el mismo café, para comentar un poquito de eso también como en cuanto a balance de sabor, acidez, etc. Porque pasa que, por ejemplo, acá tenemos descriptores como limón, ¿cierto? Que eso inmediatamente me llama acidez, ¿cierto? Como que puedo hablar de el aroma de limón, etc. Pero eso normalmente va asociado a acidez, como un descriptor, si es que lo estoy usando, ¿cierto? El tema con la acidez es que si yo uso agua, por ejemplo, más alcalina, no voy a encontrar particularmente mucha acidez. Y si yo uso concentraciones bajas, tampoco. Y si yo complemento esas dos cosas, si es que, por ejemplo, no uso agua suficientemente blanda, como que la acidez se apaga. Acá estamos usando agua súper blanda, entonces eso no es particularmente un problema. Pero lo que sí es un problemático, ¿cierto?, sigue siendo la concentración. Si yo uso, de nuevo, un ratio muy elevado, al usar más agua, esa agua, sea cual sea la alcalinidad que tiene, si es que no sea cero, en principio esa agua va a amortiguar parte de la acidez del café. Entre más concentrado sea, más ácido va a ser. Entre menos concentrado sea, menos ácido va a ser. Eso es una regla más o menos clara que se mantiene. Y aquí vamos a hacer un poco el experimento de cómo se comporta, cómo se siente el mismo café con distintas concentraciones y comentando un poquito en función también de la acidez y la expresión o expresividad, ¿cierto?, de ese descriptor. ¿Ya? Entonces, si acá dice limón, mantequilla y caramelo, ¿cierto?, tenemos como una expectativa que quizás en un filtrado no se va a notar tanto por términos de la acidez, pero eso no quita como que sea un buen descriptor. Entonces, la práctica es como también para dar a entender de que como tostadurías, y aquí como que hablo de manera más personal también, a veces la descripción como que es una propuesta que se malentiende por parte de los consumidores, a veces por falta como de explicación por parte de nosotros también, falta de comunicación, pero creo que tampoco los consumidores necesariamente entienden tanto cuánto ellos controlan cómo sabe su café. En el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero decir, oye, quiero sacar un café con mucho cuerpo, el tueste puede ayudar en eso, pero no sin sacrificar algo de por medio. Entonces yo puedo, por ejemplo, tostar para tener un mejor cuerpo, pero va a ser en perjuicio de, por ejemplo, la acidez, en perjuicio de la claridad, en perjuicio de otras cosas. Y quizás yo no quiero hacer ese como trade-off, ¿cierto? Pero
en principio, si es que yo llego y digo como, ya, voy a tostar para como mayor claridad y todo eso, sí también estoy sacrificando cuerpo. Pero si yo, por ejemplo, quiero como consumidor tener más cuerpo, en principio como que lo que puedo hacer es simplemente preparar una receta que acentúe el cuerpo. Y eso va a tener una magnitud como de efecto mucho mayor a la que uno puede generar como tostador. Y uno puede sacrificar menos cosas como desde la preparación que desde el tueste, creo yo. ¿Ya? Acá tengo agua 95, ya voy con el primer vertido. Y aquí también tengo válvula cerrada porque creo que quiero que se te sature todo muy bien, ¿cierto? Antes de abrirla. Y aquí voy a abrir la válvula, no la voy a abrir como full, como el flujo, flujo completo, ¿cierto? No válvula como completamente abierta. Y voy a dejar que caiga un poco. Ya estamos llegando a los 8 minutos, ¿cierto? Y voy a cerrar. Voy a verter 75 más. 78, pero casi. Voy a abrir un poquitito como para reemplazar el agua que estaba. Y lo voy a dejar cerrado. ¿Ya? Y ahí cuando diga 15, 16 minutos lo empiezo a abrir de nuevo. Ya, entonces acá tenía un minuto ya de preinfusión. Y voy a asegurarme de saturar muy bien. Y aquí lo que normalmente hago es llegar como al 1 a 10 en ratio, entonces 250. Como para un segundo vertido o primer vertido después del bloom. Y ahí puedo cerrar un poquito de nuevo. ¿Ya? Puedo con una herramienta de WDT. ¿Ya? Pueden ver así, ¿cierto? Puedo tirar cualquier cosa que esté flotando hacia abajo. Porque acá me importa también que la cama de café se mantenga como lo más íntegra posible. Y acto seguido abrir, ¿cierto? Ahora, la moneda que normalmente uso acá, que fue 40, normalmente es muy rápida. Fíjense lo rápido que baja. Entonces puedo disminuir el flujo cambiando la válvula, ¿cierto? Entonces acá, si se fijan, está así. Y cuando tenga como 1 centímetro por encima de agua, puedo volver a tirarle agua, ¿cierto? Y aquí trato como de mantener el nivel más o menos estable. Entonces fueron 25 gramos de café. El 1 a 15 sería 375, el 1 a 16 sería 400. Lo voy a dejar en 1 a 400, ¿ya? Porque este café igual es un tueste más oscuro quizás el que yo normalmente me preparo para mí con esta receta, entonces voy a tratar como de darle un poquito más de concentración y un poco más de acidez incluso en el filtrado, para también comparar como algo no tan diametralmente opuesto, ¿cierto? Entonces esto sería un filtrado como con más acidez, que si quisiera hiciera, por ejemplo, 1 a 17, que sería 4,25 de agua, o 1 a 18, que ya sería como full balance, claridad por sobre como complejidad o expresividad, ¿cierto? Entonces trato de simplemente mantener ahí, y si se fijan como que ahí ya se ve que el agua está como harto más translúcida. Eso es producto de que efectivamente estamos haciendo como una suerte de columna de agua que baja a través del café. Ahí me pasé un poco, estoy en 4,14, bajar ahí, 4,15. Y la agitación también de la cafetera se mantiene como muy baja. Entonces no estoy levantando el café y por tanto no se ve como opaca el agua, ¿cierto? Aquí puedo asegurarme, por ejemplo, de la uniformidad moviendo un poquitito hacia los lados. Y como tengo todo cerrado, ¿cierto? No estoy como generando necesariamente canales o cosas así, sino que estoy simplemente como aplanando un poquito la cama de café, que va a ser mi principal como filtro, ¿cierto? Como antes de llegar al papel. Entonces puedo como gentilmente mover de lado a lado. Y también puedo incluso un poco más agresivamente como mover y aplanar todo. Acá lo importante es hacerlo como un par de minutos antes de que abra la válvula, porque lo contrario como que voy a estar como perturbando mucho la cama antes de que se pueda sentar para poder abrir de nuevo. Entonces aquí me preocupo como de aplanar bien. ¿Ya? Yo diría que está bien. Y puedo esperar unos minutos más, ¿cierto? Para llegar a abrir la válvula. Y ahí la válvula la voy a abrir como súper rápido nomás.
Este ya terminó, alrededor de los 4 minutos y algo. Entonces aquí tengo algo para recibir. ¿Ya? Ahí termino abriendo como full. ¿Ya? Y bueno, voy a sacar otro para después recibir este. Vamos a estrenar mi taza de Fruit of the Bloom, que la hicieron los chicos de Vickers. O sea, no, perdón. Corte. Los chicos de Whip, perdón, chicos de Whip. Me cuesta, perdón Camu, me disculpo solemnemente, la taza, ¿cierto?, de Fruit of the Bloom que lanzaron los chicos de Whip Coffee, ¿ya? Estaba muy acostumbrado a hacer el enlace como de Camo Pickers, perdón. Y para esto voy a usar una taza de espresso básicamente. Creo que me voy a ir por una de estas. ¿Ya? Una tacita de... Me parece que esta es hecha por Josefa Balacei. ¿Ya? Unas tacitas moradas. Tengo dos, de hecho. Tengo estas dos que son como parte de un juego. ¿Ya? Son muy bonitas. ¿Y cuánto llevamos ahí en tiempo? 13 minutos. Esto lo voy a tirar para acá. Y un poco para explicarles lo que les decía antes, ¿cierto? La pulsar ya la terminé, ¿cierto? Y esto está caliente, ¿ya? La base está caliente. Se puede tocar y todo, pero está caliente. Entonces, si es que la base de esta silicona, ¿cierto?, se enfría, teniendo esto puesto, va de a poquito a ir abriéndose. Entonces, lo que tengo que hacer cuando termino es que la saco con cuidado, ¿ya? Y lo dejo afuera, ¿cierto? Y la dejo enfriar sin esa presión hacia afuera, ¿ya? Esto se puede enfriar así nomás y no hay problema. Y también puedo llegar y limpiar al tiro, pero como que para dejarla enfriar en principio, es súper importante sacarle esta parte de la cafetera, ¿ya? De lo contrario, se va a empezar a filtrar y no es la idea, ¿ya? Me encantaría que Next Level sacara una versión que fuera simplemente como atornillada, como otras cafeteras, que tampoco son como la mayoría, pero como que eso sería lo ideal. Pero en la práctica eso es algo como que se puede hacer para mitigar el efecto de eso, ¿ya? Entonces, 14 minutos, esto se ve bien, abajo se ve y huele súper intenso. Vamos a ver por acá. Acá no voy a medir extracción porque en verdad no voy a estar midiendo y pasándolo como por el filtro también de jeringa y todo eso. Como que ahora voy a hablar un poquito como de la experiencia nomás. Siempre importante, eso sí, revolver muy bien antes de servir. Tengo mi cuchara de cupping full doblada porque así funciona mucho mejor. Y no voy a servir tanto porque tampoco me gusta que se enfríe tan lento en la taza. Ya. Bien. 15 minutos, yo creo que puedo empezar a abrir ya. Puede ser 8 minutos y 8 minutos, pero también como que creo que es un poco innecesario. Ya. Y como yo partí acá con 96 grados, después 95 grados, como que manteniéndolo, si bien como pasó harto rato, ¿cierto?, desde que partí con esa agua, no se alcanza a enfriar tanto porque, de nuevo, como que sube la temperatura de nuevo y en verdad agua 96, 95, como que 8, 10 minutos incluso, como que se va a mantener una temperatura bastante agradable, que es lo que normalmente hacemos en capping. Entonces, si se fijan acá también, como que se abrió bastante rápido, no se tapó en ningún momento, no obstante que la molinda es bastante fina. Voy a sacar otro platito para guardarla, para sacar la base. Y ahí también les puedo mostrar cómo queda el café en comparación, ¿ya? Entonces, saco esto. ¿Ya? Tengo aquí un platito. Y saco el café, saco esta parte de la cafetera, perdón, para que se enfríe sin esa presión, ¿ya? Entonces, para que tengan también la comparación de qué es lo que estaba pasando acá, ¿cierto?, en cuanto a moliendas, esta es la... Esa es la comparación, ¿ya? Entonces aquí tengo una molienda bastante gruesa, acá tengo una molienda mucho más fina. Todas esas burbujas al final como que no dejan que se vea tanto, que tan clara es que tan fina es la molienda, pero eso es lo que estamos comparando, ¿ya? Entonces 40 en el JX Pro y 20 en el JX Pro, ¿ya? Bien, y aquí vamos a ver. Igual le podría sacar una medida de concentración como aprox para que también vean la diferencia.
Vamos a hacer eso, sí. Porque en verdad, ¿para qué voy a estar hablando de todas estas cosas en términos de concentración sin que tampoco lo puedo llevar a números, ¿cierto? Entonces les va a servir si es que de repente tienen como la referencia o lo que sea. Entonces aquí tengo un par de cucharitas, una servilleta, ¿ya? Y aquí vamos a sacar 2 tacitas más, solamente para enfriar la muestra que saquemos, ¿ya? Entonces aquí vamos a... Y ya inmediatamente ya tengo muchas cosas en la mesa. Vamos a sacar, vamos a revolver bien, ¿ya? Esto es el paperclip, que es como una suerte de espresso, como les decía. Una gotita nomás, ¿cierto? Es básicamente una gota, ¿ya? Y la tomo de nuevo para, ya que se enfrió, la tomo de nuevo para ponerla sobre el plato. Esto tipo 6%, yo creo. No, mira, 5.46% de concentración. O sea, bien concentrado. Piensen que un filtrado normalmente está entre un, yo diría 1.2, 1.5 normalmente. Entonces esto está en un 5.4, ¿ya? Casi 5.5. Y aquí vamos a ver cómo está la concentración del filtrado. Entonces lo dejo acá encima, lo enfrío un poquitito y vamos a ver en qué concentración está. Está en 1.45. Entonces estamos comparando un 4% de diferencia entre las dos tazas. ¿Ya? Un 4% de diferencia de concentración. 1.45, 5.46. ¿Ya? Con el rango de error que pueda tener, etc. ¿Ya? Entonces vamos primero con el filtrado para no saturarme tanto, porque esto igual está en súper buena como temperatura, ¿no? Está como a la temperatura que esperaría que bajara un espresso para probarlo, para que tengas como esa referencia también. Debe estar como a... Se siente caliente todavía, entonces tiene que estar más de 40, entonces probablemente estamos como en 50 grados, etc. ¿Ya? Esa es mi como temperatura ideal entre 50 y 55. ¿Ya? Bien, entonces vamos a probar el filtrado primero con la taza de los chicos de Whip. ¿Ya? Ya. Inmediatamente me hace salivar y como que entiendo un poco la descripción de caramelo. Yo diría como un caramelo claro de leche, es como un caramelo como súper... No es como full caramelo como amargo, áspero, que es un poco la idea también que me trae un poco esa palabra. Mantequilla, en cuanto a textura, sí me da un poco esa sensación. Es como ligeramente oleoso. De nuevo, estamos hablando del filtrado todavía. Me pasa que quizás necesito un poco más como de decadencia, como de peso, que creo que es algo que puede mejorar como a medida que vaya teniendo como más reposo este café. Esto está tostado el 15 de febrero, si ya tiene un poco más tiene 3 semanas, básicamente. Está súper bueno, está como súper... no sé si les pasa como hay de repente algunos cafés que son tan fáciles de tomar que es como que uno se lo toma y es como... y como que se termina. Esa es más o menos la idea, o sea, la sensación que me da. Muy balanceado. Es como brillante y al mismo tiempo como redondo y como jugoso. Está muy rico, en verdad. Javier, vale, felicitaciones por lo que están haciendo. Está muy bien logrado. Y en cuanto como de nuevo, la ejecución de un filtrado. Acá para Espresso vamos a ver, o Paperclips, ¿cierto? Vamos a ver cómo se comporta. Ya, inmediatamente se entiende el limón. Acá me recuerda un poco como a una cáscara de limón en cuanto como al aroma. Y obviamente por la concentración todo es más intenso, ¿cierto? Pero sigue siendo una acidez como súper controlada. Sigue siendo una acidez como jugosa, más que como punzante o como demasiado fuerte. Esto en algo como un ristretto probablemente sería demasiado concentrado. Pero como en un 11%, 12% de concentración, sería demasiado y probablemente eso sería como que ya empalagoso, pero algo que igual a la gente quizás le gusta. En cuanto a como
de ese amargor, aspereza que uno normalmente también encuentra en tazas tan concentradas, en verdad está súper controlado también, como que esto, ¿cierto? De nuevo, es un café como que se comporta muy bien, con distintas concentraciones. Aquí, de nuevo, ¿cierto? Un 1 a 6 en la Pulsar, dejando cerrado casi 15 minutos, ¿cierto? Antes de abrir la válvula. Y aquí una Pulsar más normal, diría yo, ¿cierto? Pero con mucha jugosidad, mucha expresividad, ¿cierto? Una taza como súper redonda. Eh, no hay mucho que le haría como para cambiarla. Eso es algo como que también es como bastante posesivo. Eh, posesivo, dije. No, es algo como súper... un poco impresionante porque en la práctica como que, claro, me pasa siempre o casi siempre cuando hago una pulsar es que eh, me da tanto control sobre algunas cosas que digo como que ya, onda, quiero tenerle un poquito más de cuerpo, un poquito menos de cuerpo, un poquito más de así, un poquito menos así, como que hacer ese ajuste es muy sencillo, tanto con ratio como molienda, pero al mismo tiempo con la misma válvula. La válvula como que media muy bien la relación entre esas dos variables. Y es difícil como que al primero como que diga como, ah, no, está perfecto y no le cambiaría nada. Aunque me ha pasado un par de veces como en estas sesiones porque también a veces llego con la receta ya hecha. Eh, pero sí, acá como que el ratio se comporta súper bien. Yo diría que a medida que vaya enfriando como que quizá voy a poder decir como diagnosticar un poquito más qué quiero cambiar. Quizá creo que una concentración ligeramente más baja ayudaría a hacer que se abra un poquito más como esa claridad de algunos descriptores. Eh, porque creo que esto es como si yo, por ejemplo, llegara a una cafetería y me pidiera un batch brew o un filtrado como cierto como de batch y me sirvieran esto, diría es la mejor, como el mejor batch brew que me he tomado. Eh, no porque el batch brew sea particularmente malo, en verdad súper bueno, como que una muy buena metodología para una cafetería, pero simplemente porque creo que en Chile, por lo menos lo que he probado en cafeterías que tienen y que ofrecen batch brew, no es lo mejor. Como que no le ponen tanto cariño como quizá le ponen a un filtrado manual, ¿cierto? Y por tanto, tampoco es como que le pida tantos filtrados, ¿cierto? A tantos baristas como para tener como eh, como digamos, un catastro gigante de data, ¿cierto? Pero normalmente que siento como que los filtrados es algo como que los baristas tienen tan como últimamente, por lo menos en los últimos años, como más internalizado. Uy, acá está pasando algo con la cámara. Perdón, chicos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda acá. Ahí está. ¿Qué decía? Ah, claro. Como que el batch brew, ¿cierto? Que es como una suerte como de herramienta que quizá no se explota suficientemente bien en cafeterías. Más un filtrado manual, como que sí se luce bastante mejor en los últimos años, por lo menos. Voy a tirarle aquí un poquito más de zoom. Eh, pero sí me pasa que, de nuevo, como que si es que yo recibiera esto como un batch brew, diría como que bacán, están eligiendo un café como que se comporta extremadamente bien. Es un café dulce, redondo, balanceado, como jugoso al mismo tiempo, que tiene una acidez que te hace salida al principio. Eh, pero al mismo tiempo como que quizá no tiene como un descriptor tan marcado, ¿cierto? Que de nuevo yo creo que hay algo como que me gustaría también mencionar, como que hay, hay una suerte como de tendencia últimamente por parte de tanto baristas como consumidores de casa, que tienden como a medir cafés por la vara de un café como más exótico, más especial, una selección como más intensa, ¿cierto? Lo que sea. Cafés con cofermentos, ¿cierto? O infusionados en lo peor de los casos. Y esa vara para medir no es una vara ni realista ni útil, diría yo. Eh, si te gustan los cafés como muy exóticos, con procesos de fermentación muy intensos, ¿cierto? De variedades exóticas, lo que sea, no estoy diciendo que estés mal, pero como que contexto un poco, ¿cierto? Y entendamos como que estos cafés son los que en verdad son extraordinarios en cuanto a lo que logran. Son cafés que se pueden producir, que se pueden tostar, se pueden consumir por más gente y que son extremadamente ricos, ¿cierto? Como que en verdad son muy agradables. Pero claro, quizás no tengo como un melón, ¿cierto? Muy marcado, o una uva, ¿cierto? Muy marcada, o una mora muy marcada, lo que sea. Y como que, ya, pero sabe a café. Me compro los descriptores, ¿cierto? De limón, mantequilla, caramelo, como que están, ¿cierto? Es una buena descripción. Pero al mismo tiempo como que estamos
diciendo como ya, pero no un café que me huele la cabeza. ¿Te tinca que quizás todos los cafés no te tienen por qué volar la cabeza? Como que quizás los cafés tienen que estar ricos nomás. Quizás los cafés tienen que estar bien ejecutados, bien tostados, con una cadena de producción como más o menos cubierta en términos de para dónde va la plata, ¿cierto? Como que esas cosas creo que son un poco más útiles, consistentes, más sustentables, ¿cierto? Al mismo tiempo. Mm. Esto, a medida que va enfriando, se abre caleta y se hace como casi como limón con chocolate. Está muy como expresivo esto. Bueno, y esto es lo otro como que se ve que no tiene como nada de sedimento, ¿cierto? Porque en verdad la filtración es muy buena, que es una de las ventajas que tiene también. Eh, de nuevo, como que creo que estos cafés son los que en verdad deberían destacarse por lo buenos que son, pero al mismo tiempo como que son los cafés que quizá dejamos un poquito de lado, quizá no le tomamos tanto no lo destacamos tanto como deberíamos, ¿ya? Entonces, súper redondo, súper rico, dulce, jugoso. Tiene una cierta herbalidad detrás que me encantó, que me recuerda un poquito como a eh, quizá diría como un limoncillo, como un lemongrass. Eh, y me pasa que también como que siento que ese dulzor que tiene, que es como un dulzor general, me recuerda de repente como una panela, como una azúcar morena, es como ese estilo como de dulzor, que es como directo al callo, como recatado, pero no es una cuestión como tan empalagosa tampoco, ¿cierto? Eh, mm. Es francamente un café que en verdad es muy fácil de tomar, perdón. Es un café que feliz le llevo a mis viejos, a como mucha gente, ¿cierto? Como que es un café que perfectamente te podría tener en mi cafetería y sacarlo como en expreso y infiltrado y no tener ningún problema en eso. Eh, que no es una vara tan como fácil de superar. De nuevo, como que siento que estoy diciendo cosas como que son como súper normales, pero estoy como, en verdad, esto es como un mérito gigante de toda la cadena de producción como involucrada. Eh, Me pasa que voy a cafeterías y pruebo expreso o pruebo un filtrado y siempre tienen como algo que quizás no me gusta, como que digo, puta, que lata que no se, eh, no se probó esto y no se consideró como que haya, esto es un problema como que se puede solucionar. A veces netamente como que estén poniendo un poco de muy fino, o a veces estáis como usando agua ligeramente más alta de temperatura. No que el agua como caliente haga nada malo, pero quizás se está demorando muy poco en pasar. Como que hay varias cosas que uno como que pienso, incluso de nuevo, como volviendo al tema del batch brew, hay cafeterías donde uno va y prueba el batch brew y como que te das cuenta que ese batch está ahí como hace 4 horas y como que no hay nadie ahí que pueda como probarlo y decir como, oye, ese café no está saliendo como debería saber. Eh, Esas cosas son un poco frustrantes y como que por eso digo como que claro, cuando uno encuentra este tipo de propuestas con algo como que está simplemente bien ejecutado, que al mismo tiempo es como dentro de todo lo que es como el contexto de discurso de café de especialidad en Chile, es humilde al mismo tiempo, como que no están diciendo como que la mejor cafetería, tostadoría como del mundo, como que café como de la más alta calidad, como que es un café que cumple, que entrega lo que estaba como ofreciendo, ¿cierto? Eh, y al mismo tiempo como que incluso se subestima en cuanto a la calidad que está ofreciendo. Eso es una propuesta que les recomiendo que la revisen, ¿cierto? Sigan a Subterránea en Instagram, que en el Instagram, ¿cierto? Le pueden hablar ahí directamente. Me parece que están empezando a hacer también envíos a Santiago y a otras regiones. Y que igual, o sea, si no tienen las lucas, como que entre que me llegan y me digan como que, ah, pero es que voy a comprarle el envío, no sé qué, compra café de donde estés y como que deja que la gente disfrute lo que disfruta. Punto uno. Punto dos, como que en verdad está rico. Si es que les interesa, los chicos de Subterránea igual viajan bastante a Santiago, viajan bastante seguido. Eh, o por lo menos van a viajar pronto porque Javier, que está tostando en Subterránea, va a participar la próxima semana en Plasma, en la cata. Entonces van a traer bolsas. Así que háblenles para conseguir su bolsa. Tienen 3 variedades ahora mismo. Tienen Bolivia Cantutani, que nosotros también tenemos acá en Triciclo.
Tienen este Obatá de México, que full recomendado. El Ana Café 14, que también yo diría que es un poquito más jugoso, un poquito más ácido. Como para gente que busque como algo un poco más como enfocado en solamente filtrado. Pero este en verdad se comporta súper bien. Si quieren un café como para café con leche, ¿cierto? Cualquier cosa, como que creo que es una muy buena recomendación. Así que háblenles, Subterránea CL, el Instagram, que aparece también acá en la bolsita. Ahí está. ¿Ya? Y en verdad como que se los dejo ahí como para que lo revisen. Ahora, este es un formato de 250 gramos, clásico. Pero hablando de formato, vamos a hacer como el plug. En dosisbebiatiempo.cl pueden encontrar café de ultravioleta, que es mi tostaduría. Tengo disponible ahora mismo bastante café, como bastante variedad. No he hecho como una suerte de nuevo drop de distintas cosas, pero se viene porque yo tengo café tostado que todavía no he lanzado. Pero algo importante es que voy a lanzar un nuevo formato. Hola. Hola. ¿Quieres venir a saludar? Acá viene la Anto. La Anto está en la barra en triciclo y también la van a ver en los servicios de Maldadosos Pizza. Ah, ahí. Doble turnos. Ah, bueno. Cuéntame. Hay una persona, Paula, que viene por café. Pauli. ¿Which one? El... ¿Este? Ah, pero ¿se lo habrá llevado el señor? Es que, bueno, me dijo que le iba a dar arriba, pero no le ha respondido y está como con muleta, entonces me da paso que esté aquí como para... Ah, Ya. bueno. Dame un segundo. Sí. Voy al tiro. Temas de tostaduría. Ya, lo que les decía, chicos, es que tengo nuevo formato. Entonces, ustedes han visto estas bolsitas de ultravioleta, ¿cierto? De el Colombia La Divisa, un cheiroso natural. Tengo estas bolsitas, ¿cierto? De 150 gramos. Y 150 gramos ha sido el formato de que más es lanzado, ¿cierto? Que es el formato con el que lanzó ultravioleta. Esta bolsa va a seguir disponible, ¿cierto? Esta bolsa es la que en verdad me gusta como formato porque para los que, como yo, quieran variedad dentro de su rutina de café, pueden comprar 2 o 3 bolsas distintas por cada bolsa adicional que sumen en su carrito en dosisbebiatiempo.cl. Van a tener un descuento de 1.000 pesos. Entonces, compran 3 bolsas, tienen 3.000 pesos de descuento. Eso les puede cubrir hasta el envío en algunos casos. Pero vamos a lanzar ahora, y está disponible ya, la bolsa de 500 gramos, ¿ya? De ultravioleta. Entonces, mismo formato, o sea, misma bolsa, ¿cierto? Pero en principio un poco más grande nomás. Del mismo café, va a estar disponible ya. Y unidades limitadas en cualquier café, va a estar disponible un poco como para pedirlo también a pedido. Simplemente porque no voy a como meter tanto stock en estas bolsas, voy a tener como una o dos como disponible. Y si se van yendo más rápido, como que bien. Pero en la práctica como que este es como el doble formato que estoy tratando de implementar. Vamos a ver cómo nos va con estas bolsas. Si no se mueven tanto, como que no voy a lanzarlas tanto simplemente, porque me van a durar más tiempo. Lo lanzo así porque básicamente este formato igual me sigue gustando como dentro de todo, como la ejecución como estética, ¿cierto? Pero, claro, para la gente que realmente lo compre para prepararlo en un expreso y lo quiera meter en una tolva y como que quiera sacar varios expresos para ir calibrando como exactamente el punto en que quiera, para que como una vez que lleguen a ese expreso no se le haya acabado el café. Entonces, esa es más o menos la idea. El valor es más o menos proporcional, es un poco más barato, ¿cierto? Comprar en mayor cantidad, pero tampoco es como que lo saquen mucho más barato comprando como el 500 gramos en vez del 150. Es básicamente el como ahorro en el envase, ¿cierto? Que les estoy descontando al momento de comprar el formato más grande, porque simplemente estos cafés ya son cafés como de un poco más caro café verde de partida. Entonces no es como para mí tampoco posible como hacer un mega descuento para comprar como un café de mayor volumen. Entonces eso tengo ya en la página web dosisbebidatiempo.cl. Si buscan ultravioleta ya pueden encontrar el formato de tanto 150 como 500 gramos, ¿ya? Y eso está disponible. Todavía me queda de Colombia La Divisa, me queda de Colombia Las Brisas, el sidra halagado. Me queda, por ejemplo, la bolsa de 500 gramos de El Papayo, de Finca Santa Mónica, de Jairo Arcila. ¿Ya? Todo eso está disponible. Tengo un par de bolsitas también todavía de Perú Montalbán
y de el Geisha México Trincheras. ¿Se vienen un par de cafés nuevos? Sí. Espérenlos, cuando los lance los voy a lanzar. Y también, a propósito, tengo ya fechas disponibles para los talleres de dosis de tiempo. Tengo el 27, viernes 27, el primer taller del año. Bueno, el primer taller por lo menos de la vuelta de mis vacaciones, ¿cierto? Que es el taller de Expreso, viernes 27, está disponible ya en dosisdetiempo.cl. Tengo cupos todavía, quedan pocos, pero están todavía. Se viene también el taller de métodos manuales, de texturización y latte art. Y eso va a estar disponible, también lo pueden comprar dentro del pack de promocional, ¿cierto? Del Barista Special, que les hace un descuento por los 3 talleres que son, yo diría, como los más fundamentales para la formación de un barista. Entonces, eso, de nuevo, disponible. Ya están con las fechas, ¿cierto? Y si es que tienen alguna duda, cualquier consulta, me pueden hablar dosis de tiempo en Instagram o mi Instagram personal, ¿cierto? Benjamín F. Deón, ¿ya? Ahora, con eso los dejo, chicos. Espero que lo disfruten, espero que háblenle a los chicos de Subterránea, porque en verdad hace falta que este tipo de proyectos reciban harto apoyo por la comunidad de café en general. Están haciendo cosas súper interesantes allá, quieren ir expandiéndose de a poco, ir haciendo como terreno, ¿cierto?, en el sur de Chile, donde a veces uno dice como voy a viajar, ¿para dónde voy por café? Muy buena opción. Y también para comprarlo y para tenerlo como si es que tienen cafetería o lo que sea, como que también les recomiendo seguirlos y hablarles, porque en verdad están haciendo pega muy bien hecha, ¿ya? Yo me quedo acá con mis 2 tazas de café y probablemente con taquicardia en una media hora. Así que muchas gracias por escucharme palabrear tanto, por tanto tiempo, como siempre. Voy a tratar de hacer estas sesiones relativamente seguido, porque ya me han llegado un par de mensajes de que hoy no tengo nada que ver mientras almuerzo. Tú, que estáis comiendo algo ahora mismo, tú, acuérdate de tomar agua también, come cosas altas en fibra, trata de reducir tu consumo de sodio, mantén una dieta variada, si es que puedes, no comas carne o animales, si queréis tirar como el paso, ¿cierto?, como de ser vegano directamente, también algo súper positivo para el ambiente. Compra local, en fin, eso. Espero que estén pasando bien, espero que este contenido, ¿cierto?, haya sido de su gusto, espero que su algoritmo lo esté tratando bien. Y eso, de repente cualquier recomendación que tengan, cualquier duda o consulta o algo que no les haya quedado tan claro, a veces hablo un poco rápido, cualquier cosa me pueden hablar en los comentarios, ¿cierto?, cuando suba esto a YouTube, que probablemente va a ser hoy mismo. Así que eso, estoy atento a los comentarios, cualquier cosa me dicen. ¿Dale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Prometen? Ok, ya. Chau, que les vaya bien. Saludos.